Hola, ¿cómo están todos? De nuevo reunidos en este encuentro semanal y la idea es empezar de cero. Vamos a empezar muy atrás, no se asusten que de a poco vamos a ir dibujando y haciendo ejercicios. Pero a poquito primero quiero que reflexionemos sobre el arte en su comienzo. ¿Qué fue para el hombre hacer arte? Algunos historiadores piensan que lo que nos define como seres humanos es esta capacidad de poetizar la realidad, de poderla ver de una manera distinta y poderla canalizar y hacerla nosotros mismos. Eso sería el comienzo del arte. Nuestro arte empezó hace 50.000 años, hace 30.000, hace 14.000 dejamos pinturas rupestres. Lo que sabemos es que el arte en la humanidad está muy arraigado. Ahora, a mí lo que me importa primero es que reflexionemos sobre qué significaba hacer arte. Cuando el hombre empezó y conoció el fuego, uno de los derivados va a ser tener un poquito de carbón. Este pedacito de carbón va a ser el inicio para poder dibujar. Vieron que los niños lo hacen espontáneamente, aunque sean garabatos, aunque sea simplemente alguna trama, los chicos empiezan dibujando. Los seres humanos seguramente comenzaron haciendo este tipo de tramas para embellecer quizás un objeto. Dicen que los huesos primeros sirvieron de silbatos y esos empezaron a hacer algún tipo de dibujo en ellos para estetizarlos. Sabemos que el hombre enseguida que hizo arte empezó a crear. No fue solamente la idea de mímesis. Y vamos a introducir esta palabra que la vamos a usar varias veces, que tiene que ver con poder captar lo que uno ve tal cual lo ve. Eso, mimetizar, mímesis. La mímesis es cuando uno trata de reflejar en su obra aquello exactamente como lo ve. Y sabemos que el ser humano, si bien observaba la naturaleza, no quería ser mimético, no quería copiar tal cual lo que veía, quería inventar su propio universo. De hecho, cuando el hombre empieza a dibujar, por ejemplo, los bisontes, ese bisonte se cree que no es un bisonte que había cazado o que ya tenía, o lo mismo las escenas de cacería. Hay muchos teóricos que están bastante seguros que lo que el hombre quería pintar en las cavernas era lo que iba a suceder. Ellos deseaban algo y lo pintaban para que suceda, no era algo que había pasado. Había como una especie de profecía en sus dibujos. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son figuras como el famoso hombre león, que debe tener unos 40.000 años de antigüedad. Es una de las figuras antroposomorfas más antiguas que se encontraron. Es una figura humanoide, pero con cabeza de león. Esto nos da la idea de esa primer creatividad del ser humano, que va a seguir hasta nuestros días. Cuando nosotros pensamos en los ángeles, son humanos con alas de pájaro. Si vemos, no sé, las culturas egipcias, Anubis o cualquiera de sus dioses, tenían cuerpo humano y cabeza de animal. Eso había empezado hace 40.000 años. Los ángeles o los dioses griegos o los dioses asirios tenían esta mezcla de lo antroposomórfico. Se observaban las cosas, pero lo que quería hacer el ser humano cuando dibujaba era crear una realidad nueva, aunque sea uniendo distintos conceptos. Y aunque parezca mentira, todavía heredamos de ese pasado primitivo, de ese pasado del Paleolítico, todavía heredamos piezas como este pedacito de carbón, que después lo vamos a transformar en ramitas de carbón. Yo todavía me hago mis propias carbonillas con palo de rosa o con mimbre, lo pongo a carbonizarse y dibujo aún con esto. Después lo fuimos sofisticando, están las carbonillas ya más profesionales o están los lápices carbón, pero el material es exactamente lo mismo, un trozo de elemento vegetal carbonizado. Con esto los antiguos hacían, por ejemplo, sus piezas cuando creaban, no sé, un toro y lo observaban. Esto está creado con un pedacito de carbón. Después se usaban muchas veces otros dos elementos, que era el óxido de hierro, el ocre, que venía del ferrite, y el blanco, que en general era carbonato de calcio o piedra caliza. Fíjense, esos cuatro elementos son los mismos que se siguen usando hasta la actualidad para hacer pinturas. Hay artistas en la actualidad, como el gran Odd Nedrum, pero en el pasado Zorn, más adelante en el tiempo había estado Rembrandt, usaban también estos cuatro elementos, un rojo, un ocre, un blanco y un negro. Todavía tenemos una gran conexión con esos dibujantes del pasado. Podemos tener la misma carbonilla con distintas formas, puede estar hecha de una manera vegetal, carbonizada, o pueden ser más profesionales con distintas gradaciones, pero de alguna manera el trazo sigue siendo el mismo. La forma de crear del ser humano mejoró en un montón de aspectos, pero hay otro donde sigue siendo igual. Seguimos creando con los mismos elementos. Bueno, entonces dibujar nos une con nuestro pasado más remoto.
y seguimos teniendo los mismos problemas y las mismas virtudes para mirar. El ser humano, decimos siempre, tiene visión estereoscópica. ¿Qué quiere decir? Ve dos líneas. Si yo me tapo un ojo, veo un elemento. Si abro el otro ojo, veo el mismo elemento, pero desde otro ángulo. Esa diferencia hace que haya dos líneas diferentes y nuestro cerebro la convierte en una. Una de las formas más fáciles de demostrar esto es taparse un ojo y tratar de hacer coincidir un lápiz, por ejemplo, punta con punta, ¿sí? Lo ponemos en un lugar y tratamos de hacerlo coincidir. Es difícil, es muy difícil hasta que lo logramos. ¿Eso qué nos demuestra? Que cuando tenemos un ojo cerrado todo se nos vuelve más plano, más planimétrico, más bidimensional. Eso es bueno para el dibujante. ¿Por qué? Porque nuestra realidad del papel es bidimensional. La realidad que nos rodea es tridimensional. Entonces, lo primero que hace un dibujante es taparse un ojo en general y tratar de entender que toda la realidad entra en este movimiento. Todas las líneas del mundo van a estar en estos 360 grados. En un lugar va a estar cada uno de los elementos que podemos ver y que queremos ver y se pueden plasmar en nuestra hoja. Ahora, hay muchísimas maneras de observar. Yo no soy de los que cree que haya un solo método de dibujo. Creo que hay un montón de métodos de dibujo y un montón de personas que saben percibir. Nosotros tenemos que entender cuál es nuestro mejor método para observar. Y ahí les explico. Siempre estamos hablando ahora de tratar de dibujar de la realidad, que es lo primero y lo que más se recomienda para aprender a observar. Así como los hombres del pasado remoto, el paleolítico, observaban un animal y lo trataban de copiar, nosotros tenemos que tratar de hacer ese mismo ejercicio, ¿sí? Mirar cosas del natural y comprenderlas en nuestro plano bidimensional. Va a ser la mejor manera de aprender. Pero hay muchas diferencias. Hay quienes van a poder ir por aproximación, hay quienes van a poder dibujar por negativo, hay quienes van a ser mejores dibujando por morfología, entendiendo formas, haciendo geometría y después rellenándola con un contorno. Ahora, uno de los peores métodos es tratar de acertar directamente algo sin ninguno de estos métodos previos, que sería empezar a hacer una especie de contorno de la cosa, tratando de que eso sea el acierto pleno ante una forma que estamos viendo. Tenemos que usar métodos, por ejemplo, de encaje, es una manera. Cierro el ojo, observo y empiezo a pensar en la forma que estoy viendo, saco el alto sobre el ancho. Recuerden esto, el alto sobre el ancho, pienso en el todo lo que voy a ver. Dibujar siempre es ir de lo macro a lo micro. Es muy difícil dibujar empezando, quiero hacer una figura humana, empezando por el dedo del pie y seguirlo. Es casi imposible. Conocí a una sola persona en mi vida que tenía ese don, pero es un don rarísimo. Era una persona que había aprendido a poder seguir con su vista al mismo tiempo que seguía con su mano. Entonces su vista seguía una forma y su mano hacía el mismo movimiento que su ojo a la misma vez. Entonces cuando volvía a ver la hoja tenía el contorno perfecto de la cosa. Es una habilidad rarísima, la vi solo alguna vez en la vida con un estudiante de Bellas Artes y muy pocas personas en el mundo deben tener esa habilidad. Todos los demás seres humanos necesitamos hacer todo este tipo de ejercicios. Por ejemplo, ver nuestra figura y tratar de entender su completo. El alto por el ancho. Entonces, si el ancho total de mi figura mide un X, el alto va a medir otro X. Puede ser más o menos. Y eso nos va a dar un primer rectángulo donde vamos a contener todo lo que queremos dibujar. Otro método es poner las manos. Otro método es hacer una ventanita en un papel. Entonces yo, estirando mi mano, ya sé cuánto va a entrar de lo que veo en mi hoja. Pero siempre empezamos por el todo. Ahora vamos a la figura, vimos el todo, ahora empezamos a pensar en la figura. En la figura nos conviene ir poniendo pequeñas direcciones e ir encajando nuestra figura donde va a ir. Nos conviene pensarlo en geometría, ¿sí? Ir rellenando después esa geometría con la forma. Nos conviene quizás ir dibujando por valor, que es un dibujo muy difícil pero muy bello de aprender. Bueno, eso es cada uno de nosotros. Vamos a tener que desarrollar nuestra forma de dibujar si queremos ir hacia la mímesis, ¿sí? Y vamos a ir viendo de a poco los distintos métodos. Cada uno tiene sus características. No hay uno mejor y uno peor. Lo importante es saber que nosotros podemos ver del natural y pasar a lo bidimensional simplemente observando, y con 2 o 3 herramientas vamos a lograr que nuestro dibujo se parezca a lo que vemos. Sigamos mezclando esta visión de
filosofía de alguna manera o comprensión de la naturaleza con dibujo. Me resulta súper interesante empezar con los egipcios, por ejemplo. Los egipcios tenían un gran poder de observación, pero también hacían una referencia a su pensamiento cuando dibujaban o cuando hacían sus figuras. Si nosotros vemos cómo dibujaban un rostro los egipcios, vamos a ver que no hacían un rostro mimético, digamos. No trataban de hacer exactamente un cráneo el cual rellenaban de anatomía, sino que lo que hacían era tratar de dibujar casi como si fuese una escritura. Por eso los jeroglíficos van a ser un significado abstracto usando de alguna manera una figuración. Y eso se nota mucho en su manera de dibujar. Un rostro egipcio y un cuerpo también va a tener la mejor descripción de cada elemento, ¿sí?, para que se pueda entender casi como si se estuviera escribiendo. ¿Qué quiere decir? Un ojo egipcio no va a ocupar el espacio que tiene que ocupar miméticamente. El ojo, en un dibujo egipcio, va a estar de frente, pero la cara va a estar de perfil, aunque los hombros los vamos a tener de frente, ¿sí? El torso y los hombros los vamos a tener de frente, pero los brazos de perfil. Las piernas van a estar de perfil, igual que los pies, y de esta manera vamos a poder describir cada pedazo de la anatomía que nos querían contar los egipcios de manera muy gráfica. ¿Esto quiere decir que los egipcios no tenían un gran poder de observación? No, lo que va a decir es que a los egipcios no les interesaba esa mímesis. ¿Por qué? Porque su pensamiento era mucho más abstracto. ¿Cuándo va a cambiar todo? Va a cambiar con Amenofis IV, con Akenatón. Ahí va a cambiar también la estética. Yo lo que quiero hacerles entender es que cada vez, y lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la historia del arte, cada vez que hay un cambio estético, responde a un profundo cambio de pensamiento. Los egipcios dibujaban de una manera porque lo que hacían era educar a través del dibujo. Por eso no querían ser miméticos. Sin embargo, cuando quieren volverse más sensibles, con Amenofis IV, con Akenatón, cambian sus dioses, cambian sus creencias y cambia su dibujo. Quizás uno de los periodos interesantes para empezar a practicar dibujo e historia a la vez es ver esta época de Amenofis IV, en realidad rebautizado Akenatón, con su mujer Nefertiti. Van a hacer una nueva estética. Cambia todo, cambia el panteón de los dioses, deja de estar Amón como dios principal, empieza a ser Atón el dios principal, que tiene que ver con la deidad solar. El hombre es iluminado por Atón y entonces ya no hace falta quizás ser tan abstracto, sino que se puede empezar a identificar al hombre como un miembro único en la sociedad. Todo este pensamiento religioso, social, va a influir en el dibujo y la estética, siempre. De hecho, vemos por primera vez un estudio donde cambian las proporciones. Y eso es interesante porque cuando cambian las proporciones, como decíamos, cambia toda una idea de qué es la belleza, qué es el universo, qué es Dios, qué es la naturaleza. Cada vez que hay un cambio en el dibujo, hay un cambio de todo eso. Y en Nefertiti vamos a ver que hay una nueva forma de generar la mímesis, de mirarla, ¿sí? Su rostro ya no va a querer parecerse a todos los rostros. Saben que los egipcios dibujaban muchas veces un rol, no una persona. De hecho, incluso sabemos que hubo faraonas, como el caso de Hatshepsut, la cual se la representaba con barba, ¿sí?, con una barba larga, que era la representación de la sabiduría del faraón. Y eso evidentemente no tenía que ver con una mímesis, sino era el dibujar un rol en la sociedad. En cambio, con Amenofis IV empezamos a ver tanto que en los retratos de él se ven sus cambios físicos, sus malformaciones seguramente genéticas, sus características personales. Y en Nefertiti pasa lo mismo, tenemos una nueva forma de crear una estética, donde se va a tratar de mostrar su belleza particular y ya no su rol en la sociedad. Su boca
va a tener una forma distinta a las que se hacían regularmente. De hecho, tiene hasta como una pequeña sonrisa a la comisura y sus proporciones van a ser únicas. Sabemos que después del reinado su cuello va a ser larguísimo y su cráneo seguramente tenía lo que se llamaba una deformación tabular erecta. Era un cráneo deformado hacia arriba y se puede ver por cómo sigue en su tocado. Esta nueva estética va a durar poco, lamentablemente, para los que nos gusta la mímesis en arte, porque va a volver al poco tiempo Tutankamón a ser faraón y toda esta descripción más mimética va a ir hacia atrás y va a durar todo el periodo ptolomeico también. Así que vamos a tener que esperar hasta los griegos para tener una nueva forma estética. Vamos a estar dominados en la estética general unos 2000 años por esta visión casi de caligrafía en los rostros. Vamos a tener esta mímesis durante poco tiempo en el periodo de Akenatón y recién en los griegos y gracias al pensamiento de Pitágoras vamos a tener una nueva estética. Pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Bueno, esta primera introducción al dibujo, vieron que tiene un poquito de historia, nos fuimos hacia el pasado, les cuento un poco un cuento, pero dentro de poco nos vamos a poner también a estudiar técnicas, cómo observar mejor, más allá de estas técnicas que recién le mostré, vamos a tratar de meternos mejor en esas técnicas. Cada uno de ustedes, estoy seguro, tiene una forma de dibujar, después me encantaría que me cuenten en los comentarios cuáles son las formas de dibujar que más fácil les resulta. Vamos a ver algunos atajos también a aquellos que usan alguna cuadrícula o cómo hacer para tener avances rápidos en el dibujo sin tener que irnos a las técnicas clásicas, lo que no quieran pasar por ese conocimiento, aunque yo siempre les voy a aconsejar hacer los caminos largos que son los más lindos. Y además vamos a ir avanzando en la historia del arte. Les decía que próximamente vamos a estar hablando de los griegos, de las miradas pitagóricas, de los sistemas de proporción matemáticos. Sé que parecen temas muy complejos, pero vamos a tratar de verlos lo más sencillo posible para que sea agradable y vamos a recorrer este maravilloso mundo de la historia del arte y las técnicas pictóricas juntos, ¿sí? Bueno, los espero en los comentarios, traten de compartir el video, suscríbanse a mi canal, denle clic a la campanita si estamos conectados en las novedades, compartiendo el arte. Y los espero la próxima.